Van a empezar a grabar, siempre se me va, así que qué bueno que un hermano ahí esté preocupado de esto. Bueno, es un agrado estar acá compartiendo en este momento una palabra que está enmarcada dentro de esta serie que se llama Más allá del matrimonio. Muchas gracias a mi esposa ahí dando el ejemplo de servicio. La idea de esta serie no es solamente enfocarnos en lo genial del matrimonio, en lo increíble, en lo extraordinario del matrimonio, que lo es genial. El otro día hablaba con un amigo y me decía, sí, es que estoy con mi polola aquí y ahí, y le dije, loco, cásate, es bacán casarse. En serio, se lo digo muy en serio. Pero la idea no es solamente hablar de eso, sino que la idea es explorar cómo cuando miramos el matrimonio aprendemos principios generales sobre la vida cristiana. ¿Ya? Entonces, si usted no está casado, no está casada, no empiece, no me toca a mí, entonces no voy a escuchar el sermón, voy a ver ahí Instagram. No, en realidad esto nos toca a todos, a todos. Entonces, hoy vamos a aprender cómo Dios forma el carácter de Cristo en el matrimonio, pero no solo para el matrimonio, sino que para que ese mismo carácter bendiga a todos los que nos rodean. Así que oremos. Señor, te damos gracias porque podemos estar en este espacio que nos cobija, porque podemos estar como hermanos, hermanas, buscando de ti, en medio de nuestras imperfecciones, de nuestras necesidades, de nuestras penas, de nuestras debilidades, Señor. Traemos todo eso a ti, lo entregamos a ti, te pido que tú puedas abrir nuestros oídos espirituales, que tú puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder aprender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, con los que he hablado, yo siempre me ha llamado esto la atención de Valparaíso. Cuando uno sube a cualquier cerro y mira como desde arriba, uno ve miles de casas construidas unas sobre otras. Un caos hermoso, ¿cierto? Eso es bien característico de Valparaíso. Los gringos siempre, Valparaíso, mucho color, mucho desorden. Sí, eso es parte como de la identidad de Valparaíso. Las casas comparten a veces escaleras, pasajes, comparten una quebradita. Vivimos muy cerca unos de los otros y sobre todo, y esto es muy interesante de Valparaíso, vivimos súper revueltos en términos socioeconómicos, en términos culturales. Sin embargo, muchas veces conocemos poco a quienes viven en nuestro alrededor. Cada familia muchas veces vive detrás de sus rejas, de sus puertas, de sus propias rutinas. A veces pasan años después de que los vecinos del barrio se conocen. Estamos cerca físicamente muchas veces, estamos revueltos físicamente muchas veces, pero a veces estamos lejos relacionalmente. Y lamentablemente muchos tienden a construir sus propios matrimonios de esta forma. Muchos sueñan con formar ese hogar fuerte, estable, protegido, y en realidad eso en principio no es malo, no es algo malo. Dios mismo ama a la familia y quiere que nosotros protejamos nuestras propias familias, eso está claro. Pero poco a poco, muchos comienzan a pensar, a entender el matrimonio únicamente como algo que existe para el placer y el servicio del esposo y de la esposa. Muchos ven el matrimonio como un lugar donde encontrar solamente su propia felicidad, de una manera propia, estable, como un búnker lejos de este mundo que de muchas maneras nos desagrada. Entonces, para muchos, el matrimonio se transforma en un proyecto que es más privado, ¿cierto? No estoy diciendo nada tan terrible, ¿sí? O parece que sí. Sin embargo, la palabra de hoy nos va a motivar a pensar el matrimonio como una escuela de carácter, pero para toda la iglesia.
y nos impulsa a entender el matrimonio como una plataforma de testimonio hacia el mundo. Una manera explícita de mostrar al mundo nuestro propio sometimiento a Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio nunca fue diseñado para encerrarse sobre sí mismo. Dios lo creó para ser una ventana desde la cual otros también puedan ver el Evangelio. Un lugar que muestre el carácter de Cristo y así hable de nuestro propio Creador, pero en la comunidad y para la comunidad. Entonces, antes de comenzar, debemos recordar que Pedro le está escribiendo a creyentes que están dispersos en distintas regiones del Imperio Romano, ¿ya? Sobre todo en Asia Menor en general. Estas personas son extranjeras, son marginadas, en muchos casos son personas que están siendo perseguidas, no tienen mucha influencia política, no pueden cambiar las leyes, como nosotros ahora que ustedes pueden ir a la oficina del representante, del diputado de esta zona. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? Mandar un correo y decir, tienen que hacer esto. En principio se puede, ¿ya? Por si acaso. En principio se puede. Ellos no tenían ni siquiera esa posibilidad. Entonces acá surge una pregunta muy importante. ¿Cómo una iglesia que está creciendo, pero que es tan pequeña, tan diluida, puede influir en una sociedad que no comparte la fe en Jesucristo? Nuestra tendencia, por lo general, en este mundo súper intelectual, sería, mediante buenos argumentos, mayor presencia pública, más poder. Muchas iglesias en la actualidad creen eso incluso. No, de acá tiene que salir un diputado cristiano, tenemos que participar en el debate público, tenemos que posicionarnos en la sociedad. ¿Han escuchado eso por ahí? Pero en esta parte, Pedro responde de otra manera. La iglesia influye cuando el Evangelio transforma profundamente la manera en que sus miembros viven, y así los demás pueden ver que el amor que nosotros hemos recibido transforma nuestras vidas. La iglesia influye cuando el Evangelio es evidente en la manera en la cual nosotros nos comportamos. Y por eso, antes de hablar de vayan a evangelizar, etc., Pedro habla de ciudadanos, trabajadores, esposos, esposas, y finalmente le habla específicamente a toda la comunidad cristiana, porque el Evangelio comienza a hacerse visible en las relaciones más cercanas. ¿Y qué relación más cercana que el matrimonio? Donde cada persona se dio a sí mismo. Entonces, el primer punto que quiero que puedan masticar, ojalá ahí lo mastiquen durante la semana, tiene que ver con algo que también tocamos la semana pasada, y yo tengo, ¿a dónde está el pastor? Carlos, el sermón de la semana pasada me bendijo grandemente. Yo le doy gracias al Señor por ese sermón, así que no comparen mi sermón con el de él, por favor. En el pasaje de hoy, Pedro nos está haciendo una predicación, y esto es interesante, yo al principio no me había dado cuenta de esto, no está haciendo una predicación exclusiva sobre el matrimonio, ¿ya? Sino que está aplicando un principio básico de toda la vida cristiana a muchas áreas de la vida de los cristianos, entre ellas el matrimonio, ¿ya? Ojo con eso, ese es el contexto en el cual Pedro está diciendo esto. Y ese principio es el de apartarnos del pecado y vivir en santidad. Y eso es lo que leímos en Primera de Pedro, cuando dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos, que combatan contra el alma, mantengan entre los incrédulos, y aquí esto es importante, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Esto es exactamente lo que Pedro está hablando antes de lo que leímos sobre el matrimonio. Entonces tengamos en cuenta eso. Pedro está hablando
sobre principios generales que aplican a todos los cristianos, a todas las cristianas. Este principio, en las palabras de Pedro, se manifiesta sometiéndonos a nuestras autoridades, eso habla en 1 Pedro 2:13, se aplica a esposas y maridos en matrimonios cristianos y donde alguien no es cristiano. Y finalmente a todos los cristianos mediante formas bien específicas de actuar. Entonces tengamos cuenta de esto. Ahora, por lo general los primeros 7 versículos de la lectura principal suelen leerse como un texto sobre roles matrimoniales. Sométase, y ahí todos empiezan, te dije, sométete. Pero si nos quedamos ahí, perdemos el propósito principal del pasaje, sobre todo si miramos el contexto en el cual Pedro está escribiendo. Entonces Pedro no está escribiendo como un manual, una especie de manual de convivencia matrimonial, aunque sí los principios que invoca Pedro van a normar nuestra vida, claramente. Pero lo que Pedro está mostrando es cómo el Evangelio transforma las relaciones humanas para que se conviertan en un testimonio de Cristo. ¿Ya? Y en este contexto Pedro comienza dirigiéndose a las esposas. ¿Dónde están las esposas? ¿Ya? Levanta la mano. Sí, eso. Comienza dirigiéndose a las esposas. Muchas de ellas, y esto hay que tenerlo en cuenta, muchas de estas esposas habían abrazado la fe antes que sus maridos. ¿Ya? Eso es lo que se desprende de los primeros versos. Y en Asia Menor, las mujeres gozaban de varias libertades y podían participar, por ejemplo, en cargos públicos, tener negocios propios, tenían algo más de libertad que en la sociedad judía, por ejemplo. Sin embargo, y esto es importante, abrazar otra religión diferente a la del jefe de familia era una situación delicada porque se esperaba dentro de la cultura romana que todos siguieran la religión no sé si en el colegio se acuerdan de la expresión del pater familia, del padre de familia, se esperaba que todos siguiesen la religión del padre de familia. Entonces, si bien en Asia Menor las mujeres sí tenían un poco más de libertades, tener una religión diferente a la del esposo muchas veces era considerado un acto hasta de insubordinación, lo cual podría traer conflicto interno a las familias, divisiones. Y así convertirse a Cristo incluso podría ser visto como un acto de rebeldía en esos tiempos. Esa es la situación a la cual Pedro se está refiriendo en la primera parte de lo que leímos. ¿Qué hace Pedro entonces? No les dice que ganen una buena discusión teológica, que lo ganen ahí, no, sí, explíquenle la Trinidad, métanle ahí teología. No dice eso. Les dice que procuren ganar a sus maridos sin palabras, lo cual muchas veces es súper contracultural para nosotros. Pero ¿cómo si tengo que decir algo? Esto claramente no significa que uno no tenga que hablar del Evangelio en el caso de mujeres, por ejemplo, que están casadas con gente que no cree. No se trata de eso. Pedro mismo está escribiendo todas estas palabras para anunciarnos el Evangelio y cómo se vive el Evangelio. Lo que significa es que hay momentos en que el carácter habla con una fuerza que ninguna discusión puede igualar. Y ese es el sentido de la expresión de sometimiento que Pedro invoca. Pedro está invocando el sometimiento a mujeres que están casadas con gente que no es cristiana. ¿Ya? Por eso cuando entre cristianos leen esto y dicen, oye, sometimiento, es como, calmado, no está hablando de eso. Aunque Carlos ya dejó claro a qué también se refiere el sometimiento de esposa a esposo. Cuando quedamos todos fríos de que en realidad era problema de Dios con cada uno de ellos, fue como, peor. La vida transformada por Cristo posee un enorme poder misionero. Acá el sometimiento es una forma explícita de predicar del amor
que las esposas habían recibido de Cristo. Y es ese sometimiento el que es capaz de cambiar las vidas de los esposos no convertidos. Repito, el sometimiento es una forma explícita de cambiar las vidas de los esposos no convertidos. Eso está diciendo Pedro. El sometimiento que pide Pedro no es un sometimiento machista. No tienes que hacerle caso al hombre porque es hombre. No es una reproducción del sistema patriarcal, sino que es un acto de amor. Es un acto de amor por la vida de aquel que no ha conocido a Cristo. Es un acto de amor por aquella esposa y por el amor que la esposa tiene por ese esposo que no ha conocido a Cristo. El sometimiento es el acto por medio del cual una mujer puede ganar a su esposo para Cristo. Eso está diciendo. Imagínense lo poderoso de estas palabras. Tal como Cristo se sometió a la muerte de cruz por cada uno de nosotros. Y luego Pedro, en los versos del 3 al 6, habla harto sobre el adorno exterior, ¿cierto? De los peinados, de los vestidos, etc. Y acá hay que dejar claro que Pedro no está condenando el cuidado personal. Ya, no quiere decir que da lo mismo, no me voy a bañar, voy a la iglesia así nomás. No está diciendo eso. La preocupación de Pedro es más profunda porque la sociedad de ese entonces, en Asia Menor, valoraba enormemente la apariencia física, donde las mujeres tenían la costumbre, por ejemplo, de ocupar muchas joyas, peinados bien complejos, ¿para qué? Para llamar la atención a su propio cuerpo. Ese era el objetivo de eso. Lo cual no es tan diferente de nuestra sociedad actual. Vivimos rodeados de imágenes cuidadosamente editadas, donde pareciera que lo más importante es proyectar éxito, belleza, perfección en Instagram. Iba a decir Facebook, pero ahora digo Facebook y siempre me dicen, ¿quién mira Facebook? Bueno, yo, sí, su fotolog. Pero toda esta belleza que nosotros vemos constantemente puede ser falsificada. Es más, eso es lo que hacen sistemáticamente los filtros, etc. Toda esa belleza atrae la atención al yo. Toda esa belleza es egoísta. Pero Pedro dice que existe una belleza que nunca envejece. Y es la conducta pura y respetuosa que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Eso es lo que dice Pedro. Y acá Pedro no está hablando de tener una personalidad que sea apacible, ser así como, no, bueno, sí, no pasa nada, está bien. No se trata de eso. En realidad, acá Pedro está hablando de un corazón moldeado por el Espíritu Santo. Esa es la belleza que permanece, la belleza que surge en tu vida cuando Dios moldea tu vida. Cuando Dios moldea todas las áreas y las dimensiones de tu vida. Incluso las que tenemos más escondidas y que nadie sabe. Cuando Dios moldea esas áreas de tu vida, a eso se está refiriendo Pedro. La belleza que proviene de eso. Ese es el tipo de belleza que en realidad el mundo no puede fabricar. No hay forma de que alguien falsifique eso, porque es la acción poderosa de Dios sobre una vida. Y ese es el tipo de belleza que nosotros debiésemos mostrar. Entonces, uno podría preguntarse, ¿cuánto esfuerzo ponemos en vernos bien, o por lo menos decente? Porque hay gente como yo que en realidad no se va a ver bien porque esto ya, de fábrica ya está más o menos, ¿no? Pero ¿cuánto esfuerzo estamos poniendo en desarrollar la belleza incorruptible en nuestras vidas? ¿Cuánto estamos dejando que Cristo moldee nuestras vidas de forma tal que nuestra conducta sea pura y respetuosa? Eso también a mí me pega fuerte. Ya no estoy tirando
dinamita nomás usted, a mí igual me pega fuerte. Y luego de esto, Pedro se dirige a los esposos, en el versículo 7. Y aquí encontramos algo muy bonito, porque en una cultura donde el hombre prácticamente tenía toda la autoridad, Pedro no enfatiza el derecho que tienen los hombres, sino que enfatiza sus responsabilidades. Tal como Carlos lo mencionaba la semana pasada, Pedro en este pasaje nos invita a ser comprensivos con nuestras esposas. Amén. Tratándolas con respeto. Y acá Pedro nos recuerda un aspecto fundamental de las mujeres, su delicadeza. Y ojo, ¿ya? Y acá pongamos atención, porque Pedro no está diciendo que las mujeres sean más débiles o menos capaces. Lo que está diciendo es que son más delicadas, lo cual, ahora estando casado con Geraldine, es un aspecto hermoso cuando uno observa la complementariedad entre hombres y mujeres, que también lo revisamos la semana pasada. Hay una delicadeza intrínseca en las mujeres que a veces a los hombres hasta de repente nos choca, como ya, pero mira, piénsalo de esta forma, es como... Las mujeres tienen una delicadeza, por lo tanto, acá Pedro nos propone probablemente una de las nociones más contraculturales del Evangelio. Y la idea es que delante de Dios, esposo y esposa comparten exactamente la misma herencia. En nuestras diferencias, la idea de ser respetuoso y comprensivo con nuestras mujeres no está basada en la idea de que son inferiores, sino que en la idea de que ambos son coherederos del reino. Ambos, con nuestras diferencias, estamos en la misma posición ante Dios. La idea de Pedro se fundamenta en lo que ya fue mencionado en Efesios 5, 25 y 26, que lo leímos, donde el mandato de los maridos es a amar a nuestras mujeres, pero no se queda ahí. Y aquí viene lo brutal de este mandato, porque nos manda a amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. El parámetro es Cristo. Y como Cristo se entregó por su iglesia. ¿Para qué? Para santificarla. Entonces la vara acá no es solamente amar, no es solamente ser respetuoso, no es solamente ser comprensible. Si conectamos el sermón de hoy con los sermones que hemos estado escuchando las 2 semanas pasadas, el mandato es ser como Cristo. Y acá tanto el sometimiento del esposo a la esposa y la esposa al esposo deben ser entendidos como una expresión de amor radical que ambos recibieron de Cristo. Entonces acá muchas veces los hombres tienden, como veíamos la semana pasada, a exigir, oye, no, pero es que se tiene que someter y todo, y en realidad eso no nos corresponde. Eso no nos corresponde. Y como estaba leyendo unas conversaciones que tenían ciertos teólogos sobre este asunto, y un teólogo bastante famoso decía, creo que la esposa ha de someterse a su marido, pero no creo que el marido tenga nunca derecho a exigirlo. De hecho, sé que cuando soy digno de sumisión, mi esposa se somete, pero cuando no lo soy, no lo hace. Y esto generó así, pero en una conversación entre teólogos, pero ¿cómo? Y las últimas palabras que dice en esta conversación son un poco más chocantes. Dice, en realidad, mi única responsabilidad como marido es ser digno de esto. Y lo único que me hace digno de esta sumisión en realidad es mi fidelidad a Cristo, no mis propias capacidades. Mi responsabilidad es ser digno de esa sumisión, y la única manera en la cual esto puede ocurrir siquiera es dejando que Dios transforme mi vida día a día, no exigiendo nomás. El llamado de Pedro no es un llamado a reafirmar la dominancia masculina, muy por el contrario, es un llamado a la humildad.
y a nuestro sometimiento conjunto a Cristo. Esa es la cuestión de fondo acá. Cuando un marido subraya tanto la sumisión y la esposa entra en esta especie de angustia, la imagen del matrimonio se va a desvirtuar. Pero cuando uno se centra en la responsabilidad que cada uno tiene de amar y servir al otro, la imagen del matrimonio es más clara y es más hermosa. Entonces, esta primera parte cambia completamente la manera de entender el liderazgo y también la manera de entender el matrimonio que tradicionalmente se tiene. Porque el liderazgo cristiano consiste en honrar, no en dominar. Consiste en comprender, en servir. Porque así lideró Cristo. Notemos entonces lo que Pedro está diciendo. No está describiendo simplemente un matrimonio funcional. Hagan esto y van a funcionar bien. No. Pedro está describiendo un matrimonio donde comienza a aparecer el carácter mismo de Jesucristo. Y aquí encontramos una pregunta que debemos hacernos con honestidad. Cuando las personas observan nuestros matrimonios, ¿qué ven? ¿Ven solamente dos personas intentando llevarse bien? ¿O alcanzan a ver algo del Evangelio? ¿Qué ven sus hijos, por ejemplo, cuando los observan resolver algún conflicto? ¿Qué perciben nuestros vecinos de nosotros? ¿Qué aprenden quienes trabajan con nosotros? ¿Ven orgullo, humildad, ven dureza, compasión? ¿Ven a gente bonachona que, no, son cristianos y tienen un matrimonio bonito? ¿Ven resentimiento, ven perdón? Porque el primer lugar donde la misión comienza no es en la calle, es en nuestros hogares. No porque el hogar sea el destino final de la misión, sino que porque es el lugar donde Dios comienza a formar el carácter de aquellos que va a enviar a hablar de su palabra. Y así llegamos al segundo punto. En el versículo 8 hay un cambio interesante. Pedro dice simplemente, en fin. Así como, en fin. Vivan en armonía los unos con los otros. ¿Ya? Acuérdense que estamos revisando cómo Pedro está hablando de principios que aplican a todos los cristianos. Después los va aplicando a distintas áreas. Una de ellas es el matrimonio. Y después de hablar del matrimonio específicamente habla de, en fin. Vivan en armonía unos con los otros. Entonces ahora Pedro no está hablando solamente de los matrimonios, ¿ya? Ojo, habla a toda la iglesia. Y este cambio nos ayuda a interpretar correctamente los 7 primeros versículos. El matrimonio nunca fue el punto de llegada de lo que está hablando Pedro. Fue el punto de partida, porque las mismas virtudes que Pedro está describiendo dentro del hogar son las que deberían caracterizar a toda la comunidad cristiana. Pedro pasa de esposas y esposos a todos ustedes, sin pausa. Porque no está cambiando de tema. No es como ya, aquí hablamos de matrimonio, ahora vamos... No está cambiando de tema. Las mismas virtudes que hacen que un matrimonio refleje el carácter de Cristo, esto es, ceder, perdonar, respetarse, no devolver ofensas, son las que necesita la iglesia, la que necesita tu trabajo, tu cerro, tu barrio, donde sea que estén viviendo. Y así nos dice Pedro, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Y es interesante notar que ninguna de estas virtudes, si lo pensamos, pertenecen exclusivamente a los casados. También deben caracterizar al soltero, al viudo, a la viuda, al divorciado, al joven, al adulto mayor. Porque en realidad Pedro no está describiendo el carácter de un buen esposo o de una buena esposa, está describiendo el carácter de un discípulo de Cristo. Y todos nosotros somos discípulos de Cristo. Y ese carácter debe extenderse desde el matrimonio hacia toda la iglesia, pero también desde toda la iglesia al mundo. Y justo acá Pedro nos da un mandamiento súper fácil.
No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. Qué fácil, ¿no? Sí, no, cuando alguien te trata mal, tú no. Te perdono, te bendigo. Esto nos desafía profundamente porque no es nuestra manera natural de reaccionar. Vivimos bajo esta lógica de la reciprocidad. Si tú me respetas, yo te respeto. Si no, atenta a las consecuencias. Si me hieren, busco cómo defenderme o hasta cómo vengarme. Pero el Evangelio rompe esa lógica. ¿Por qué? Porque nosotros mismos recibimos algo que nunca habíamos merecido. Nosotros recibimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los cristianos no responden simplemente según lo que reciban de los demás, porque los cristianos responden a partir de lo que recibieron de Cristo. Pedro refuerza esta idea finalmente citando el Salmo 34. Nos llama a apartarnos del mal, a hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Y notemos que la paz aquí no significa evitar el conflicto a cualquier costo. ¿Ya? No, la paz bíblica implica trabajar activamente también por la reconciliación. Y esto claramente comienza en los matrimonios, pero continúa en la iglesia. Pero también alcanza en nuestros barrios, nuestros trabajos, las universidades y todos los lugares donde Dios nos ha puesto. La misión de la iglesia no comienza cuando, por ejemplo, organizamos una tarde de villancicos. Ahí no comienza la actividad evangelística. Cuando comienza, en realidad, es cuando el carácter de Cristo se hace visible en nuestras relaciones más cotidianas y donde la tarde de villancicos, las comunidades, ir a visitar a gente, son expresiones de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque la iglesia no solo proclama el Evangelio, la iglesia está llamada a convertirse también en una demostración del Evangelio. No solamente hablar del Evangelio, sino que es con nuestras vidas también predicar ese Evangelio. Hermanos, si nuestros matrimonios nos están mostrando a Cristo por medio de el respeto, el sometimiento mutuo, el cariño, gracias a Dios no estamos perdidos. Porque tenemos un Salvador, tenemos a quien someternos para que por medio de ese sometimiento Él transforme nuestras vidas y nuestras relaciones. Si nuestros matrimonios no están expresando a Cristo, acerquémonos a Cristo. Hermanos solteros, hermanas solteras, ¿sus vidas están mostrando a Cristo? Si crees que no, o por lo menos no en todas las áreas de tu vida, también sométete a Cristo con los matrimonios también, para que Él transforme todas nuestras vidas. Y así el mundo pueda ver por medio de ti y de los matrimonios la transformación que Dios es capaz de hacer. Entonces, cuando terminamos de leer esta parte de la palabra, uno no sé, se da cuenta de que Pedro no dejó como una lista nomás de cosas por hacer. Hagan esto y van a tener buenos matrimonios, bonitos matrimonios. No. Y ustedes pórtense bien también. Si en realidad si esa fuera la conclusión, como que nos estaríamos alejando un poquito del corazón de la intención también de Pedro. Porque la verdad es que ninguno de nosotros vive de esta manera perfecta. Todos hemos respondido con orgullo, todos hemos herido con palabras y con hechos y con acciones a quienes nos rodean, muchas veces a nuestras esposas, a nuestros familiares. Todos hemos devuelto mal por mal alguna vez. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos cuando nuestra naturaleza pecaminosa nos confronta con la realidad? Bueno, en realidad ninguno de nosotros, hermanos, es capaz por sí mismo de cambiar su corazón pecaminoso. Pero hay alguien que sí puede hacer ese cambio. Miremos a Cristo, quien vivió exactamente de la manera en la cual Pedro describe.
Cuando fue insultado no respondió con insultos. Cuando sufrió injustamente no buscó venganza. Cuando fue rechazado siguió confiando en su Padre. Y finalmente en la cruz bendijo precisamente a quienes lo estaban crucificando. Entonces en Cristo contemplamos el verdadero modelo de este pasaje. El modelo para los matrimonios y el modelo para los solteros, las solteras, los viudas, etc. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro ejemplo. Él vino a buscar a una esposa que no era fiel. Él viene a buscar a una esposa que muchas veces no sigue siendo fiel. Nos amó cuando nosotros no lo amábamos. Nos perdonó cuando nosotros nos habíamos rebelado contra Él. Nos reconcilió con Dios al precio de su propia sangre y ahora, unidos por nuestra fe en Él, comienza a formar su carácter en nosotros. Por eso el matrimonio cristiano nunca puede convertirse en un proyecto privado, encerrado en sus cuatro paredes. El matrimonio existe para señalar hacia Cristo, para que los demás vean a Cristo. Existe para mostrar a Cristo en la comunidad, existe para mostrar el Evangelio que transforma la vida de las personas, existe para cobijar como Cristo nos cobija, existe para que los hijos, los vecinos, nuestros compañeros de trabajo y nuestra ciudad puedan contemplar, aunque de manera imperfecta, algo del amor de Cristo. Entonces, hermanos casados, ¿estamos mostrando a Cristo en nuestros matrimonios? ¿Estamos reflejando a Cristo en nuestras relaciones? Mi esposa, mi esposo ve cómo se acercan mutuamente a Cristo. Los matrimonios, ¿su vida proyecta a Cristo en su comunidad? Los solteros, ¿viven en armonía como lo propone Pedro? Compartiendo penas y alegrías, practicando el amor fraternal. ¿Estamos realmente mostrando a Cristo en nuestra forma de vivir? De forma tal que los demás vean eso. Si no, bueno, no podemos hacerlo solo, por nuestras propias fuerzas. Por eso, hermanos, para poder los matrimonios reflejar a Cristo y para que la comunidad en general pueda vivir en armonía y mostrar esta belleza de la cual habla Pedro, tenemos que acercarnos a Cristo, quien en su amor se dio completamente por nosotros en la cruz y es el parámetro para todo lo que hemos leído hoy. Si te preocupa tu matrimonio, si te preocupa lo que los demás están viendo de ti, si te preocupa lo imperfecto que eres, si te preocupa el daño que muchas veces le has hecho a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, acércate a Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra, a la misma vez que revela nuestra debilidad, a la misma vez que revela nuestra imperfección, nuestra incapacidad de ser como tú, también nos revela la solución. También nos atrae a quien puede realmente cambiar nuestras vidas. En este momento, Señor, te pedimos perdón si nuestras vidas no han estado reflejando a Cristo. Yo pido perdón también por las muchas veces en las cuales también he dañado a mi esposa por mi propio pecado. Y reconocemos, Señor, que no está dentro de nuestras capacidades hacer cambios profundos si es que estamos lejos de ti. Te pedimos, Señor, que como comunidad podamos acercarnos a ti constantemente, que constantemente nos recordemos, Señor, la necesidad que tenemos de ti, que podamos reflejar
esa belleza que viene de la transformación que tú haces en nuestras vidas, en los matrimonios, en las comunidades misionales, en nuestras interacciones diarias. Y te rogamos, Señor, que tú puedas transformar nuestras vidas constantemente, Dios. Te pedimos perdón, pero a la vez te damos gracias porque de la misma manera en la cual somos conscientes de nuestra incapacidad, de nuestro pecado, también somos conscientes de tu amor y de lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.